Doña Luisa, una anciana solitaria, recibe un misterioso paquete en su puerta que cambiará su vida para siempre, acompañada de su fiel gato. Pero, ¿qué precio tendrá que pagar por este milagroso regalo? Doña Luisa había vivido en la misma casa durante casi toda su vida. El barrio había cambiado mucho desde que ella y su difunto esposo, Roberto, se mudaron allí recién casados. La casa, aunque grande, siempre había sido acogedora, con un hermoso jardín lleno de flores que ella cuidaba con esmero. Sin embargo, desde que su salud comenzó a decaer y Roberto falleció, el jardín había perdido parte de su esplendor, al igual que la propia Doña Luisa. Ya no tenía la energía para cuidarlo como antes, y las flores, que antes brillaban en tonos vivos de rojo, amarillo y rosa, ahora parecían más apagadas, como si reflejaran el estado de su dueña. La soledad que sentía en los últimos años se veía aliviada solo por la compañía de su fiel gato, Toby. Él había llegado a su vida cuando aún vivía Roberto, encontrado como un pequeño gatito abandonado en el jardín una fría tarde de invierno. Desde ese momento, Toby se convirtió en una parte integral de la vida de Luisa. Era un gato astuto y cariñoso, que parecía entender cada uno de los momentos emocionales de su dueña, acompañándola siempre que ella lo necesitaba. Después de la muerte de Roberto, Toby fue el único que le brindó consuelo durante las largas noches de llanto y tristeza. Sin embargo, últimamente las cosas no habían sido fáciles para Doña Luisa. Una enfermedad cuyos síntomas empezaron de manera discreta, había comenzado a debilitarla de forma alarmante. Al principio era solo una ligera fatiga, algo que ella atribuía a su edad avanzada. Pero con el tiempo, esa fatiga se transformó en un cansancio abrumador, que le dificultaba incluso levantarse de la cama algunos días. Cada movimiento parecía ser una lucha contra su propio cuerpo, y los dolores en sus articulaciones alasas la dejaban casi inmóvil. Su mente, aunque siempre alerta, empezaba a sentir el peso de la enfermedad que poco a poco la iba encerrando en su propio cuerpo. A medida que su condición empeoraba, sus amigos y familiares, aunque cercanos, comenzaron a distanciarse. No era por falta de amor o preocupación, sino porque la vida de todos seguía su curso, mientras Doña Luisa quedaba cada vez más atrapada en su enfermedad. Los días se volvían interminables, y las noches aún más largas, llenas de recuerdos de tiempos mejores, de risas con Roberto en la sala de estar, y de tardes soleadas trabajando en el jardín. Una mañana fría de octubre, mientras el viento silbaba suavemente entre los árboles, Doña Luisa se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, mirando cómo las hojas doradas del otoño caían al suelo. Toby, como siempre, descansaba en su regazo, ronroneando suavemente. Era uno de esos días en los que el dolor en sus piernas era tan fuerte que apenas podía moverse. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó cuando un repartidor se acercó sigilosamente a su puerta. El repartidor, un hombre de aspecto joven y cansado, dejó un pequeño paquete en la puerta. Lo hizo sin hacer ruido, sin tocar el timbre ni llamar a la puerta, como si supiera que Doña Luisa no estaba en condiciones de moverse rápidamente. El paquete no tenía nada distintivo. Era pequeño y estaba envuelto en un papel marrón simple, atado con una cuerda de yute. Toby, que generalmente permanecía tranquilo a esas horas de la mañana, levantó de repente la cabeza como si hubiera percibido algo. Sus orejas se movieron rápidamente y con un maullido suave saltó del regazo de Doña Luisa, caminando hacia la puerta. La anciana lo observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Toby no solía reaccionar de esa manera, y su comportamiento era completamente inusual. El gato, al llegar a la puerta, comenzó a olfatear el pequeño paquete que había sido dejado allí. Primero lo hizo con cautela, pero luego, como si algo dentro del paquete hubiera llamado su atención de manera más intensa, comenzó a caminar en círculos a su alrededor. Era un comportamiento extraño. Nunca antes había actuado así. Toby parecía nervioso, pero al mismo tiempo muy enfocado en el misterioso paquete. Maullaba de manera insistente, su cola agitada como si intentara transmitir algo a Doña Luisa. Intrigada por el comportamiento de su gato, la anciana intentó levantarse del sillón. Sentía cómo el dolor se intensificaba en su cuerpo,
Pero la curiosidad por el paquete y el extraño comportamiento de Toby la impulsaron a moverse. Lentamente, con esfuerzo, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Cada paso era una lucha, pero la inquietud en el comportamiento de Toby la mantenía alerta. Cuando finalmente llegó a la puerta, el gato seguía maullando, sus ojos fijos en el paquete. Doña Luisa se inclinó con cuidado, recogió el paquete y lo llevó a la mesa de la sala. El paquete era liviano, pero había algo en su simpleza que le generaba una sensación extraña, una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No había ninguna nota, ni una dirección de remitente, nada que le indicara de dónde provenía o quién lo había enviado. Mientras Toby continuaba observando desde la distancia, Luisa desató con cuidado la cuerda que envolvía el paquete. El sonido del papel rasgándose resonó en la tranquila casa, y finalmente, la caja de madera que se escondía dentro quedó al descubierto. Era una pequeña caja, tallada con delicadeza, pero a simple vista no parecía tener nada especial. Con manos temblorosas, doña Luisa abrió la tapa. Dentro de la caja encontró un pequeño frasco de cristal, lleno de un líquido transparente que brillaba ligeramente bajo la luz de la lámpara. Junto al frasco había una carta doblada con delicadeza. Con un suspiro profundo y la vista nublada por la confusión, tomó la carta y la desdobló. Las palabras en el papel eran breves, pero poderosas. Para quien más lo necesite, esta medicina especial ha sido enviada. Úsala con sabiduría. Doña Luisa leyó la nota varias veces, tratando de entender su significado. ¿Una medicina? ¿Quién podría haberla enviado? ¿Y por qué a ella? No tenía idea de quién podría haber dejado ese paquete en su puerta, y el mensaje en la carta no aclaraba mucho. Miró el frasco en sus manos, observando cómo el líquido dentro se movía suavemente. Era extraño. No había una etiqueta ni una explicación de qué tipo de medicina contenía. Por un momento consideró la posibilidad de que fuera un error, que el paquete no estuviera destinado a ella. O quizás era parte de alguna broma. Pero cuando miró a Toby, que la observaba desde el otro lado de la habitación con sus ojos grandes y brillantes, una sensación de que ese paquete había llegado por una razón más grande la invadió. Algo en su interior le decía que debía confiar en el instinto de su fiel compañero. Decidida, aunque aún con dudas, doña Luisa tomó el frasco en sus manos y lo abrió con cuidado. El líquido dentro no tenía olor ni color distintivos, pero había algo en él que la atraía, como si una parte de ella supiera que este frasco podría tener la respuesta que había estado buscando desde hacía meses. Con manos temblorosas, vertió una pequeña cantidad de líquido en una cuchara y, con una respiración profunda, decidió tomarlo. El sabor era neutro, casi imperceptible, y al principio no sintió ningún cambio. Se quedó sentada en su sillón, esperando algún tipo de reacción, pero el tiempo pasaba y no ocurría nada. Toby, por su parte, parecía haberse calmado. El gato se acercó lentamente a su dueña y saltó de nuevo a su regazo, ronroneando suavemente como si nada hubiera pasado. Doña Luisa lo acarició sintiendo el suave pelaje bajo sus dedos, mientras se preguntaba si había sido demasiado crédula al tomar esa extraña medicina. Pasaron los minutos y justo cuando pensaba que no habría ningún cambio, algo comenzó a suceder. Primero fue una sensación leve, un calor suave que se extendía desde su pecho hasta sus extremidades. Poco a poco, el dolor en sus piernas, que había sido su constante compañero durante tanto tiempo, empezó a disminuir. No era inmediato, pero sentía cómo la rigidez en sus articulaciones se aliviaba lentamente, permitiéndole moverse con mayor facilidad. Una ligera sonrisa se formó en su rostro, aunque no quería emocionarse demasiado rápido. Durante los días siguientes, doña Luisa siguió tomando pequeñas dosis del líquido misterioso. Con cada toma, sentía cómo su cuerpo recuperaba poco a poco la energía que había perdido. Los dolores disminuyeron hasta volverse casi inexistentes, y la fatiga que antes la consumía parecía desvanecerse como un mal sueño. Era como si su cuerpo, que había estado sumido en una batalla silenciosa, ahora estuviera recuperando su vitalidad. Toby, siempre a su lado, parecía notar los cambios en su dueña. El gato la miraba con una curiosa intensidad,
como si entendiera que algo extraordinario estaba sucediendo. Durante años había sido su fiel compañero, observando en silencio su sufrimiento, y ahora era testigo de su recuperación. Con el paso de las semanas, doña Luisa pudo volver a hacer cosas que había abandonado hacía mucho tiempo. Volvió a caminar por su jardín, a cuidar las flores que tanto amaba, y a disfrutar de las mañanas soleadas sin el peso del dolor en su cuerpo. Cada vez que miraba el frasco de cristal en la pequeña mesa junto a su cama, sentía una inmensa gratitud. No sabía de dónde provenía la medicina ni quién la había enviado, pero estaba segura de que había sido una bendición en el momento en que más lo necesitaba. A pesar de su mejoría, el misterio del paquete seguía pesando en su mente. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo sabía esa persona que ella lo necesitaba? Y más importante aún, ¿por qué a ella? Estas preguntas la acompañaban, pero cada vez que intentaba encontrar una respuesta, solo podía pensar en Toby, y cómo el comportamiento de su gato había sido el primero en señalar que algo especial había llegado a su puerta. Finalmente, doña Luisa decidió que no necesitaba todas las respuestas. A veces, las cosas simplemente suceden por razones que no podemos entender, y en lugar de buscar una explicación, decidió abrazar el regalo. Pero a medida que las semanas pasaban, la vida de doña Luisa continuaba mejorando de maneras que jamás hubiera imaginado. Cada día que pasaba, sentía cómo la energía que había perdido con los años volvía a inundar su cuerpo. Su mente, que había estado nublada por la tristeza y la enfermedad, se sentía más clara, más viva. Los colores del mundo que antes le parecían apagados y tristes, ahora brillaban con una nueva intensidad. El jardín, que había estado marchito durante tanto tiempo, también comenzó a transformarse. Las flores que habían dejado de florecer volvían a abrirse en una explosión de colores vibrantes. Los rosales que doña Luisa había plantado junto a Roberto muchos años atrás, cuando recién se habían mudado a esa casa, parecían cobrar nueva vida. Cada vez que salía a cuidar el jardín, sentía una conexión más profunda con la tierra, con las plantas y con los recuerdos que ese espacio guardaba. Toby, su fiel gato, la acompañaba en todo momento, observando cada movimiento que hacía. El comportamiento extraño que había mostrado cuando llegó el misterioso paquete había desaparecido por completo. Ahora, volvía a ser el tranquilo y cariñoso compañero de siempre, aunque Luisa sabía que su reacción inicial al paquete había sido clave para que ella descubriera el poder curativo que contenía. El frasco de cristal seguía en su mesa de noche, siempre presente, pero cada vez más vacío. Doña Luisa era cuidadosa con la cantidad que tomaba, consciente de que no sabía cuánto duraría ni si habría más. Sin embargo, no podía evitar sentir una creciente ansiedad cada vez que miraba el frasco y veía el nivel del líquido disminuir. ¿Qué pasaría cuando se acabara? ¿Volverían sus dolores? ¿Volvería a ser la misma persona frágil y enferma de antes? Estas preguntas la atormentaban en sus momentos de soledad. Un día, mientras se sentaba en el jardín disfrutando del aire fresco, una sombra de preocupación cruzó su mente. Pensó en lo mucho que había cambiado desde que llegó el paquete, no solo físicamente, sino también en su forma de ver la vida. Antes de recibir el misterioso regalo, había estado resignada a una vida de dolor, soledad y espera. Ahora, se encontraba viviendo con más intensidad que en años, recuperando sus antiguas pasiones y volviendo a disfrutar de las pequeñas cosas, como el aroma de las flores o el canto de los pájaros al amanecer. Sin embargo, con cada sorbo que tomaba de aquel líquido misterioso, sentía cómo aumentaba su dependencia de él. Temía el día en que el frasco se vaciara por completo. ¿Qué haría entonces? ¿Volvería a la vida que había dejado atrás? A pesar de sus miedos, Luisa trató de convencerse de que no debía preocuparse, que quizás el cambio que había experimentado era algo más que físico, algo que permanecería con ella aun cuando el frasco estuviera vacío. Pero esa calma fue breve. Unas semanas después, doña Luisa se dio cuenta de que el frasco estaba casi vacío. Apenas quedaban unas gotas del líquido que había cambiado su vida. Sentada en su cama una noche, con Toby a su lado, miró el frasco y sintió una mezcla de tristeza y gratitud.
Había sido un regalo, un milagro, y aunque no sabía lo que sucedería después, estaba agradecida por haber tenido la oportunidad de vivir esos meses con una vitalidad que pensó que nunca volvería a sentir. A la mañana siguiente, después de tomar lo que quedaba del líquido, decidió salir a caminar por el vecindario. Era algo que no había hecho en años. Mientras caminaba por las calles que conocía desde hacía décadas, se dio cuenta de lo mucho que habían cambiado. Las casas que antes estaban llenas de vida, ahora parecían más vacías, y los rostros conocidos se habían ido, reemplazados por extraños que apenas la saludaban. Sin embargo, había una sensación de libertad en ese paseo. Cada paso que daba era una prueba de que durante esos meses había recuperado algo más que su salud. Había recuperado su espíritu, su capacidad para disfrutar del mundo que la rodeaba. Se encontró sonriendo mientras los niños jugaban en los parques y las hojas caían suavemente al suelo. Cuando regresó a su casa, se sentía más ligera, aunque la preocupación por el frasco vacío seguía presente en su mente. Esa noche decidió que no se preocuparía más. Había hecho todo lo que había podido para aprovechar al máximo el tiempo que le había sido regalado. Sabía que, incluso si los dolores volvían, su vida había cambiado para siempre. Se había demostrado a sí misma que era capaz de superar el dolor y la tristeza, y que siempre había una nueva oportunidad esperando, aunque no pudiera verla de inmediato. Días después, mientras estaba sentada en su jardín, vio algo que no esperaba. Un hombre, de aspecto joven pero misterioso, se acercaba a su puerta. No llevaba uniforme de repartidor, pero en sus manos sostenía un paquete muy similar al que había recibido meses atrás. El corazón de doña Luisa comenzó a latir con fuerza. Toby, que hasta ese momento había estado dormitando a su lado, levantó la cabeza, como si también hubiera sentido la llegada de algo importante. El hombre se acercó a la puerta sin decir una palabra. Al igual que la primera vez, dejó el paquete en la entrada y se fue sin tocar el timbre ni hacer ningún gesto. Doña Luisa se quedó observando, perpleja, mientras el hombre desaparecía por la calle. ¿Quién era? ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Y por qué había dejado otro paquete? Con la ayuda de su bastón se levantó y caminó hacia la puerta. Allí estaba. Otro paquete envuelto en papel marrón y atado con una cuerda de yute, idéntico al que había recibido meses antes. Toby la siguió de cerca, sus ojos fijos en el paquete, como si supiera que dentro de él había algo importante. Sin dudarlo, doña Luisa recogió el paquete y lo llevó a la mesa de la sala. Su mente corría con preguntas, pero su instinto le decía que debía abrirlo. Con manos temblorosas, desató la cuerda y rasgó el papel. Dentro, para su sorpresa, encontró otro frasco, idéntico al anterior, lleno del mismo líquido transparente. No había carta esta vez, ni ninguna explicación. Simplemente el frasco como si fuera una continuación de lo que había empezado meses atrás. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de doña Luisa. No podía entender cómo o por qué había recibido este nuevo frasco, pero sabía que era un regalo, una segunda oportunidad que no esperaba. Toby saltó a la mesa y olfateó el frasco, maullando suavemente, como si diera su aprobación. Durante esa noche, mientras se sentaba en su sillón favorito, con el nuevo frasco en la mano, doña Luisa reflexionó sobre lo afortunada que era. A veces, la vida nos da regalos que no podemos explicar, pero lo importante es cómo los usamos. Ella había aprendido a valorar cada día, a vivir el presente y a no preocuparse por el mañana. El nuevo frasco le dio una nueva esperanza, pero esta vez no tenía miedo de lo que sucedería si se acababa. Sabía que, más allá de la medicina, lo que realmente la había curado era su capacidad para redescubrir la alegría en las pequeñas cosas, para encontrar la belleza en cada amanecer, en el ronroneo de Toby y en las flores de su jardín. El misterio del paquete seguía sin resolverse, pero ya no importaba tanto. Lo que realmente importaba era que, en ese momento, doña Luisa sentía que tenía el control de su vida de nuevo, que no estaba sola, y que siempre habría algo o alguien cuidando de ella, ya fuera un repartidor anónimo o su fiel Toby. Los meses siguieron pasando,
y aunque el invierno se acercaba, doña Luisa sentía una energía renovada que la mantenía firme. Cada mañana despertaba con una ligera sonrisa, consciente de que, a pesar de las dificultades y de la incertidumbre que el futuro le traía, había algo que había cambiado profundamente en su interior. La debilidad en su cuerpo ya no era tan relevante. Había aprendido a vivir con ella, aceptándola como parte de su existencia. En lugar de lamentar lo que no podía hacer, había encontrado pequeñas maneras de disfrutar lo que la vida aún le ofrecía. Sentarse en el porche, sentir la brisa fresca en su rostro, o simplemente acariciar a Toby mientras ronroneaba en su regazo, eran placeres que había aprendido a valorar como si fueran los tesoros más grandes. Cada día que pasaba era para doña Luisa un nuevo regalo. Ya no se preocupaba por lo que el mañana le traería. Había comprendido con una claridad que nunca antes había tenido, que no es el tiempo lo que define una vida, sino cómo decidimos vivir ese tiempo. El frasco que le había dado una segunda oportunidad había sido un catalizador, pero lo que realmente la había transformado era su voluntad de ver la belleza en cada momento, incluso en los días en los que su cuerpo la limitaba. Doña Luisa encontraba razones para sonreír. Las visitas de Consuelo, los cuidados amorosos de Diego y su hija Sofía, y el simple hecho de observar cómo las flores en su jardín volvían a florecer año tras año, eran pruebas de que la vida seguía su curso, y de que siempre había razones para estar agradecida. Y así, la vida de doña Luisa continuó, entrelazada con momentos de pequeñas alegrías y una profunda gratitud. Su casa, antes llena de silencio y recuerdos dolorosos, ahora se sentía viva, no solo por las visitas de sus vecinos, sino por la serenidad que ella misma emanaba. A medida que el tiempo avanzaba, comprendió que su verdadera fuerza no provenía del frasco misterioso, sino de su capacidad para encontrar equilibrio en medio de la incertidumbre. El ciclo de la vida continuaba, y aunque el futuro siempre sería un misterio, doña Luisa sabía que, al final, todo, absolutamente todo, encontraba su equilibrio, tanto en la naturaleza como en el corazón humano.